Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Ecuador, 116 muertos, 80 heridos. Es el balance de un amotinamiento en la cárcel de Guayaquil. Se trata de otra masacre por la que el presidente Guillermo Lasso ha decretado estado de excepción en todas las cárceles del país. Familiares de los internos exigen explicaciones. Hasta ahora no las hay. Es un crudo escenario que analizamos. En noticia Haití, desde Colombia y México, miles de haitianos siguen una ruta para tratar de llegar a Estados Unidos. Cuando llegan a este país padecen de todo tipo de atropellos. ¿Cuándo comenzó este fenómeno migrante de haitianos? ¿Cuál es la génesis de esta crisis? Vamos a verlo. En noticia Perú, expectativa por una decisión judicial contra el dictador Alberto Fujimori por la esterilización forzada durante su gobierno, durante su dictadura. Hace una semana el juez del caso postergó la decisión para este miércoles. A Fujimori se le acusa de ser el principal responsable de estos crímenes. Vamos a verlo y analizarlo. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Ecuador, el presidente de este país, Guillermo Lasso, declara estado de excepción en el sistema carcelario tras el amotinamiento en la cárcel de Guayaquil que deja 116 personas fallecidas, más de 80 heridas. Esta es la 4ª masacre al interior de centros penitenciarios en lo que va de este año 2021. Vamos a revisar lo que ha sucedido durante esta jornada. De excepción nacional en todo el sistema carcelario será por 60 días. Una decisión presidencial presionada por la masacre registrada este martes en el centro penitenciario del Litoral, en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas. El Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad, SNAI, informó que la cifra de privados de libertad fallecidos supera los 100 y hasta el momento se registran 52 heridos a consecuencia de los presuntos enfrentamientos entre bandas delictivas. Este miércoles, el centro permanece custodiado por militares y hasta tanquetas del ejército fueron utilizadas para intentar controlar la situación. Para las familias reina la incertidumbre y desesperación al conocerse que 6 personas fueron decapitadas en medio del motín. Queremos justicia, señor presidente. De la cara por lo menos por toda nuestra madre que sufrimos aquí por nuestros hijos. Queremos información porque no sabemos nada de nuestra familia, de nuestros hijos, porque yo tengo mi hijo aquí, no sé nada de mi hijo. Según el gobernador de Guayas en la víspera, las cosas estaban bajo control y habían recuperado soberanía sobre estos espacios. El gobierno nacional, el gobierno del encuentro, siempre está cercano a la ciudadanía, cercano a las autoridades, en este caso a la Policía Nacional, para dar solución a los problemas. Podemos estar con la calma de que se ha logrado resolver este conflicto que ha sucedido el día de hoy por disputas entre bandas. Y el gobierno del encuentro está recuperando la soberanía dentro de las cárceles y está recuperando la seguridad para la provincia y para la ciudad de Guayaquil. Los motines y riñas entre bandas en cárceles ya parecen un asunto frecuente en Ecuador, siendo este el 4º en lo que va de año. También ocurrió el pasado 22 de julio, en 12 de junio y en 23 de febrero. En julio, el presidente Lasso declaró estado de emergencia en el sistema carcelario y cesó las funciones del general Edmundo Moncayo al frente del SNAI para poner al frente al coronel Fausto Cobo Montalvo.
Sin embargo, todo apunta a que nada ha cambiado al interior de las cárceles desde entonces. Y contrario a lo que prometió en campaña, Lasso no ha podido con la crisis penitenciaria heredada del gobierno de Lenín Moreno. Más información a esta hora con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Denise, muy buenas noches. Hace muy poco terminó esta rueda de prensa que convocaba desde Guayaquil el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué más dijo allí? Hola Tati, qué gusto saludarte. Bueno, hay bastantes reacciones en torno a las declaraciones del presidente Guillermo Lasso. Primero porque las declaraciones, los testimonios que han recabado medios locales allí en la provincia del Guayas son desgarradores. Tati, lo escuchábamos parte de este resumen de lo que ha acontecido en los últimos días en Ecuador. Estas masacres que no dejan solo un sinsabor a los familiares, sino también a todo un país que desconoce a ciencia cierta qué es lo que está pasando en el interior de las cárceles del Ecuador. Si bien el presidente Guillermo Lasso ha hecho hincapié al plan que ha ejecutado desde el inicio de su gobierno en torno a atender esta crisis carcelaria, ya decretado también el estado de excepción en el sistema penitenciario, ha dispuesto, como bien lo narrábamos ya anteriormente, aplicar no solo un presupuesto económico, sino también de despliegue de autoridades que puedan atender de diferentes aristas esta situación. Parte de lo que ha dicho el presidente Guillermo Lasso ha sido que primero se asesorará con la secretaria de Derechos Humanos para poder atender también bajo esta arista lo que está aconteciendo con las personas privadas de libertad que nada tienen que ver dentro de estos enfrentamientos, a su mismo poder asistir a sus familiares con un tema no solo alimentario, sino también psicológico y un acompañamiento para poder explicarles lo que va aconteciendo el día a día y cómo avanza esta situación. En ese sentido, también algo que sin duda genera bastante reacción y que no ha habido hasta el momento, pero que hay diferentes voces, por ejemplo, con organismos internacionales que han puesto también la atención en Ecuador y en esta crisis carcelaria, donde además imágenes que circulaban en redes sociales de cadáveres de personas privadas de libertad apiladas, desmembradas y asimismo otras hasta tiroteadas que generan sin duda un sentimiento de temor, de no saber qué ocurre y además que hasta el momento no se conoce si es cierta. Si bien el presidente Guillermo Lasso ha dicho que parte de las acciones serán privadas, la ciudadanía se irá dando cuenta de cómo avanza el control o intentan tomar el control mediante avancen los días. Inclusive una de las preguntas de una periodista ha sido preguntarle si puede hablar de que ya existe calma en las cárceles del país y ha dicho que no puede asegurar eso, que serán las acciones las que hablen más adelante. Así que, bueno, Tati, son diferentes reacciones, hay mucha crítica por parte de diferentes sectores, en un contexto también de pandemia, en un contexto económico también duro para el país, y donde además se suma este escenario bastante desgarrador para el país y además también que tiene al Ecuador ahora bajo la atención de la comunidad internacional, expectantes a ver qué resuelve, qué ocurre. Hay ciertos focos también que ya, si bien han dicho las autoridades, han venido retomando, han intentado retomar. Sin duda sigue siendo una amenaza permanente de esperar qué ocurrirá más adelante. Gracias, Denise. Esto es parte de las reacciones, pero de esa incertidumbre que hay en el país al no tener respuesta de qué es lo que está pasando en las cárceles, en particular cómo es que se produce la muerte, se asesinan 116 personas. Gracias, Denise. Vamos a analizarlo. Para ello nos acompaña José Serrano, exministro de Justicia y del Interior del Ecuador. Nos acompaña también desde Quito. José, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches. Realmente consternado y sumamente preocupado por lo que está pasando en nuestro país. Este es un tema estructural realmente, el problema de las cárceles. No solamente es la coyuntura de esta lamentable masacre, nuevamente la tercera en lo que va del periodo de gobierno del presidente Lasso, la cuarta en este año. Reitero, es un tema estructural que no solamente pasa por lo que estamos viviendo el día de hoy, sino pasa en realidad por un abandono total de las políticas públicas y de tener voluntad política para resolver la inseguridad en el país. La tasa de homicidios y asesinatos en el país está llegando nuevamente a 10 casos por 100.000 habitantes. Cuando terminamos el gobierno con el presidente Correa, obviamente donde yo fui ministro del Interior,
la tasa por homicidios y asesinatos quedó en 5 casos por 100.000 habitantes, con incautaciones de droga, pero sobre todo con desarticulación de las bandas más grandes de criminales peligrosos que había en el país. Entonces ahora resulta ser que esas bandas criminales que están en las cárceles. Sí, aquí hay algo importante para que nos ayude a comprender, José. ¿Usted me escucha? Por supuesto. Bien, sí, gracias. Pensé por unos segundos que habíamos perdido la comunicación. Aquí hay algo importante, le pregunto, para que nos ayude a entender. Ante el nivel de violencia que se percibe en las cárceles, porque de otra manera no se puede entender que hoy ya, según el balance que entrega el propio presidente, hay 116 personas muertas, 80 heridas, hay varios decapitados. Ante tal nivel de violencia, la pregunta es entonces, ¿todas esas bandas armadas, todos esos grupos fueron detenidos y están en las cárceles ahora? Claro, las grandes estructuras criminales fueron aprendidas entre el año 2010 y el año 2017, pero no solamente fueron aprendidas y puestas a órdenes de la justicia, sino también esas bandas criminales fueron sentenciados a 10, a 15, a 20, a 25 años por crímenes de asesinato, de narcotráfico, y lo que han estado haciendo los jueces estos últimos 4 años, obviamente el gobierno de Moreno, del nefasto Moreno, y al mismo tiempo donde tuvo 2 ministros que fueron también nefastos para la seguridad del país, como fue el ministro del Interior Navas, la ministra Roma, la ministra de Justicia Rosana Alvarado, donde rompieron el sistema y el modelo de gestión de rehabilitación social. Estos criminales comenzaron a salir libres sin siquiera cumplir 4 años de condena. Y claro, ¿a cambio de qué? A cambio de una negociación que hicieron con el gobierno de Moreno, para mantener la tranquilidad en los centros de rehabilitación social. Lastimosamente, el gobierno actual, los funcionarios que ha colocado en su momento y que obviamente dejó pasar demasiado tiempo con este general Moncayo, que estuvo a cargo del sistema de rehabilitación social, que fue funcionario de Moreno también, lastimosamente estos funcionarios con una miopía total, absoluta y absurda, han dejado nuevamente que las cárceles estén manejadas por los delincuentes. Las cárceles, en primer lugar, los centros de rehabilitación social, si usted me permite, no son centros de donde están prisioneros de guerra. Entonces este no es un tema de militares o de policías, este es un tema de decisión política de las autoridades civiles para resolver el problema de manera estructural. Aquí no solamente es cuestión de poner a policías a controlar los filtros y a militares a controlar la parte externa. Aquí se necesita tomar el control de las cárceles, y para tomar el control de las cárceles hay que nuevamente retomar un modelo de gestión, hay que nuevamente retomar el control en las calles de seguridad. Los policías en este momento no tienen gasolina, solo para terminar la idea, si me permite. Sí, adelante, ya le pregunto algo. Este momento los policías no tienen gasolina en los patrulleros, hay policías que no tienen armamento, hay policías que están trabajando con las manos levantadas porque ellos no se van a enfrentar al AMPA, porque no están teniendo el respaldo del Estado. Hay jueces que están dejando libres a los narcotraficantes y a los criminales en nuestro país. Las calles en el Ecuador nuevamente están ensangrentadas todos los días de ciudadanos inocentes que salen a trabajar, que salen a disfrutar un momento en medio de toda esta pandemia, y a ellos les están matando, por robarse un celular están matando a la gente, y nos quieren engañar que el aumento de los crímenes en el país es simplemente porque hay una disputa de bandas. No es así. Aquí el Ecuador nuevamente ha caído en la anarquía de dejar que todo lo resuelva, que todo sea responsabilidad de los policías y nada responsabilidad de la autoridad civil. El gobierno tiene que volver a tomar el control con política pública inmediatamente que resuelva los temas de fondo. 70.000 migrantes ecuatorianos han sido regresados se ha reportado que han ingresado, que se conoce que han ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Este momento acaban de enviar una ley de oportunidades, supuestamente la ley de
de oportunidades, no sé cómo llamarle, de oportunismo, no sé, en donde el trabajador va a tener que pagar al empleador si es que es despedido de su trabajo. Es un tema estructural. Aquí hay un despotismo por parte de ciertas autoridades del gobierno que creen que esta es una hacienda nuevamente, que el Ecuador es nuevamente una hacienda. Si aquí no se construyen políticas públicas con los ciudadanos, protegiendo los derechos humanos y obviamente determinando las necesidades propias que tiene el país en seguridad ciudadana, el país va a seguir viendo las masacres en las cárceles y las masacres en las calles de nuestro país. Porque fíjese que usted y yo conversamos para este mismo programa, para toda nuestra audiencia en pasado julio, cuando se registró una masacre aproximadamente de 25 personas. De ese tiempo a esta fecha, ¿qué ha cambiado? Porque para ese momento se anunciaba precisamente medidas en términos de seguridad al interior de las cárceles, que se tenía el control de las mismas, así como lo dijo hoy, hace muy poco, el gobernador de Guayas, que ya el sistema estaba controlando la cárcel en el litoral. ¿Habrá cambiado algo? Es lamentable la presentación que hace el gobernador del Guayas, porque en realidad por sacar su TikTok y por 2 minutos de un mensaje completamente falso y además sin conocimiento de lo que realmente estaba pasando, pues él termina completamente desprestigiado. Y ¿quién puede creer en la palabra desde ahora del gobernador del Guayas cuando nos dijo que ya estaba bajo control del Estado en los centros de rehabilitación social? Definitivamente creo que lo que está sucediendo acá es que hay una miopía total. Yo quisiera creer que al presidente de la República y el presidente de la República no le están diciendo la verdad, de lo que está pasando ahí, y debe tomar correctivos inmediatos. Esos correctivos inmediatos son tomar el control desde la política pública de la protección de los derechos fundamentales de nuestros compatriotas que están fuera de los centros de rehabilitación y dentro de los centros de rehabilitación. Hay que recuperar la seguridad ciudadana, hay que volver al patrullaje preventivo de la policía y obviamente en el sistema de rehabilitación social a que esté dirigido por personas y funcionarios que conozcan de rehabilitación social. Reitero, los zapateros a tus zapatos, hay un dicho popular. No puede ser. Los militares y los policías ellos se han formado para actividades propias de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. No se han formado para establecer mecanismos y para manejar la política pública de rehabilitación social. Hay muchísimos ciudadanos ecuatorianos que sí se han formado para eso y que están fuera del sistema. Entonces, en este momento tenemos un director de rehabilitación social en Santo Domingo, Los Colorados, una de las provincias del Ecuador, en las cárceles de allá, que persisten todos los días denuncias de acoso sexual y acoso laboral sobre funcionarias en Santo Domingo. Tuvimos el hermano director de un comandante general de la Policía, Carrillo, que también está denunciado por violación y por acoso sexual a una privada de libertad. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, mientras el sistema se siga manejando con impunidad, claro, le entiendo. Escondiendo los verdaderos problemas que están ahí, no pueden haber respuestas. Debe haber atención a todo un problema que usted nos lo plantea como algo muy, muy profundo. Quiero preguntarle además acerca de lo que subyace, que no se ve y tiene mucho que ver con el narcotráfico. Pero antes de eso, escuchemos cómo se refería a esta situación tan crítica el presidente Guillermo Lasso. Al momento nos dicen que hay 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad. No hay ningún personal civil de cocina o de guías penitenciarios que hayan sido afectados en este lamentable suceso. Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder por parte de bandas delincuenciales. El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar.
El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar. A la pregunta más adelante que le hacía una periodista sobre qué acciones, dirán que son privadas y que se conocerán más adelante. Es lo que decía el presidente Guillermo Lasso esta noche. Ahora, José, sobre una situación que vemos también producto del análisis y de distintos otros hechos. ¿Cuál nivel de relacionamiento hay? ¿Cuántos hilos hay de narcotráfico en todo esto? Esto total, porque el crimen organizado que estamos viendo que está operando en esta disputa entre bandas, que para mí no es otra cosa que la falta de control del Estado, es eso, porque no hay decisión política de ejercer el control en el sistema de rehabilitación social, eso es todo. Es lo mismo que está pasando en las calles del país. En las calles del país, en este momento, la disputa entre bandas es total, porque obviamente el narcotráfico está dedicado a expender drogas dentro del país y obviamente a traficar también por nuestras fronteras. Sí, José, pero aquí permítame una claridad. Permítame preguntarle esto sobre el narcotráfico, que resulta muy importante. Ecuador no es un país productor de coca ni de ningún otro tipo de estupefaciente, como sí Colombia, que es el principal productor de hoja de coca para el procesamiento de la cocaína del mundo. ¿Es entonces un país que distribuye y es un país ruta para sacar a otros países del mundo el narcotráfico, las drogas? Definitivamente el Ecuador se ha convertido nuevamente en un país que parecería ser que tiene sus fronteras abiertas para el tráfico de drogas. No, resulta ser que parece que hay funcionarios en la policía, sobre todo, ¿no? Y ciertos funcionarios políticos también, que lo que les interesa es simplemente desbancar, entre comillas, los logros que hubo en el gobierno del presidente Correa, con la incautación de drogas, con la disminución de la tasa de homicidios y asesinatos. Están preocupados, por ejemplo, de que haya más incautación de drogas que en el año 2006. Que la tasa de homicidios y asesinatos esté más baja que en el año. Si, bueno, fuera que estén preocupados de disminuir la tasa de homicidios y asesinatos, no, pero lo que quieren es decir, hemos incautado más droga que en el gobierno de Correa. Y obviamente están yendo por el camino equivocado, porque no están desarticulando las bandas criminales. Entonces, obviamente, hay soplones que indican dónde está la droga, pero sin embargo, esa misma banda que dejó esa droga ahí, esa tonelada, esas 2 toneladas, esas 10 toneladas, está simplemente ese mismo momento traficando droga por otra ruta, ¿no es cierto? Entonces, aquí está nuevamente la barbaridad, la miopía y la terrible estructura que se está montando dentro de un Estado miope, dentro de ciertas autoridades miopes, que no les interesa otra cosa que seguir en este juego político. Como a estos que trabajaron con Correa, a estos correístas, a este Correa, ¿no es cierto?, le desbancamos de todos los logros que pudo haber tenido en seguridad ciudadana. No, cuando aquí se trata de darle a la policía las facultades, pero al mismo tiempo el respaldo para que sus policías, si tienen que hacerlo, se enfrenten al crimen organizado. Mire, yo hago esta denuncia pública a través de este medio de comunicación internacional. Hay policías que me han comentado que están trabajando con los brazos en alto, porque no se van a meter contra el crimen organizado porque nadie les respalda. Porque si ellos hacen algo contra un criminal, enseguida hay un juez que como tienda nuevamente cobra y le deja libre. Y obviamente ese policía inmediatamente es perseguido por esos criminales. Entonces la decisión aquí, reitero, es que para tener el control dentro de las cárceles hay que tener el control dentro de las ciudades y las calles del país. Y eso es lo que debe hacer el Estado. Necesitamos tener una estructura. El Ecuador necesita tener una estructura. Yo no voy a dar las recetas. Aquí lo que necesitamos es tener un gobierno que esté preocupado del país, protegiendo y obviamente sobre eso le aseguro que el control en las cárceles va a ser inmediato. Dentro y fuera de las cárceles, el Estado debe proteger a toda la ciudadanía, no importa en dónde se encuentran. Ese es el deber constitucional. Muy grave todo eso que está pasando. Gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. Desde Colombia y México, miles de haitianos siguen su ruta para tratar de llegar a Estados Unidos. Y cuando llegan a Estados Unidos, padecen todo tipo de atropellos. ¿Cuándo comenzó este fenómeno migrante de haitianos? ¿Cuál es la génesis de esta crisis? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Telesur, siempre da más. En Noticia Haití, en varias naciones del continente, miles de haitianos tratan de sobrevivir en medio de una ruta migrante que los lleve a Estados Unidos. Cuando llegan a Estados Unidos, allí lo que les espera es agresiones estatales y deportaciones masivas. ¿Cuándo comenzó este fenómeno migratorio desde esta nación caribeña? Vamos a verlo. La más reciente crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, en la que unos 3.500 haitianos han sido repatriados a Puerto Príncipe y otros 12.400 fueron sacados de los campamentos en los cuales permanecían retenidos, tienen parte su origen en el terremoto del 12 de enero de 2010. Según las cifras oficiales ofrecidas por el gobierno un año después del terremoto, los efectos fueron devastadores. 316.000 muertos, 350.000 heridos y más de 1.5 millones de personas perdieron su hogar. Del total de damnificados a la fecha, 80.000 personas continúan viviendo en campamentos. Gran parte de la infraestructura del país quedó diezmada, además de escuelas, hospitales, estaciones de policía, ministerios, iglesias e incluso cárceles. Las pérdidas materiales se estimaron en 7.900 millones de dólares. Eso hizo que miles de haitianos partieran a diversas partes del mundo, en especial Estados Unidos, México, Colombia y el resto de Latinoamérica. A todo esto se suma la reciente historia de intervenciones por parte de Estados Unidos y sus aliados. Incluso, parte de la responsabilidad recae en la ONU, que pidió perdón en 2016, pero poco ha hecho en materia de reparación financiera. Desde entonces, Haití intenta reconstruirse sin éxito. Ahora con la pandemia y los recientes sucesos relacionados al magnicidio de Jovenel Moïse, la crisis política hace que se agudice más la situación migratoria en el país más pobre del continente. Sumamos información a esta hora con Anely Ruiz, nos actualiza desde Puerto Príncipe, nuestra colaboradora en la capital haitiana. Anely, ¿cómo asume el gobierno haitiano esta crisis migratoria del pueblo haitiano en distintas partes del continente, en esta ruta tan extensa por tratar de llegar a Estados Unidos? Sí, muy buenas noches. Como mismo habían anunciado, ya casi cerca de 4.000 haitianos fueron expulsados de Estados Unidos en menos de 10 días
porque ese país inició las deportaciones el pasado 19 de septiembre. El gobierno anunció que acogerá a todos los nacionales. Tuvo algunas críticas muy veladas al gobierno de Washington por cómo fueron tratados algunos de esos migrantes en la frontera, pero ya nuevamente anunció que los acogerá y está trabajando junto a organizaciones como la Organización Internacional de Migraciones o la Oficina Nacional que atiende ese rubro aquí para recoger a los migrantes. Tratan de solucionarles servicios muy básicos, le dan algún presupuesto y luego los envían a sus casas. El principal problema es que muchos de esos haitianos que hoy incluso están rumbo por el interior del continente o están en la frontera o están en México, no salieron directamente de Haití, salieron de países como Chile, como Brasil, como la misma Colombia, incluso llevan en esos países 5 o 6 años más, incluso las organizaciones como la ONU están pidiendo que por favor los regresen a los países de los cuales ellos salieron. Hay algunos que incluso tienen estatus en esos lugares, estatus legal, pero el gobierno realmente está empezando a hacer por traerlos en un momento en que Haití se debate con serios desafíos de inseguridad, con altos índices de pobreza, con altos índices de desempleo. Acaba de salir de un terremoto que tiene a cerca de 1 millón de personas damnificadas, por lo tanto muy pocas personas creen que realmente el gobierno pueda atender la crisis de los migrantes. Muchísimas gracias, Annely. Es muy importante tener esa visión de cómo asume el gobierno haitiano en medio de tantas dificultades, estas deportaciones masivas de Estados Unidos, que dice ser el principal aliado de Haití en la región. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar esta situación con Raúl Delgado Huiz, es analista internacional, nos acompaña desde Zacatecas. Raúl, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, Tatiana. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. Decía hoy, más temprano, el secretario de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que hay que hablar con todas las naciones involucradas para encontrar una solución estructural al problema de la migración, particularmente de los cientos de miles de haitianos. Lo que uno dice es que sería tan sencillo encontrar la respuesta en atender las necesidades de Haití. ¿Cuál es su visión? Bueno, el problema realmente es muy complicado. México está teniendo una presión muy fuerte de Estados Unidos. El caso, bueno, aquí ya se venían dando varios elementos de lo que estuve escuchando acerca de las causas de la migración en Haití, ¿no? Uno de los detonantes fue el terremoto terrible de 2010 y eso se van sumando un montón de problemas como el nuevo terremoto, la crisis política con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y huracanes, en fin. Pero sobre todo creo que lo que hay que poner el acento es Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe y de toda América, y uno de los más pobres a nivel mundial. Entonces son desplazamientos realmente forzados por el hambre. Ahora no me voy a ir un poco más a fondo. Yo he venido trabajando mucho el tema migratorio y el tema migratorio contemporáneo, pero ahorita lo que tenemos realmente es una crisis migratoria en el caso de Haití, pero en términos generales a nivel mundial. Entonces tenemos que está desencadenada también por el neoliberalismo y las nuevas dinámicas de intercambio es igual que se dan entre los países imperialistas, los países centrales y los países periféricos, que realmente ese es el trasfondo de esta problemática que ya está desbordando también en otras regiones del mundo como en Europa. También es una problemática ya gigantesca, todo lo que está dando de África, pero en América Latina es muy grande y casi nunca se han estado atacando las causas
de fondo del fenómeno migratorio. El gobierno mexicano realmente ahorita no está en posibilidades de atender el problema, está desbordado, tiene la presión de Estados Unidos. La presión viene de Donald Trump. México tenía libre tránsito, yo estaba escuchando algunos otros comentarios en el programa, tenía libre tránsito cuando asumió López Obrador. Después vino Donald Trump, presionó a México y tuvieron que ejercer algunas medidas para contener, sobre todo ya Tapachula en el sur de México se ha convertido en una ciudad cárcel. Ahí hay más de 80,000 migrantes en una ciudad pequeña de 350,000 habitantes. Y esa presión migratoria es impresionante y la mayoría son ahora de Haití. Los que están ahí no se tenía esto previsto. También escuché que se estaba hablando de cómo hay un flujo muy grande de migrantes que vienen de Chile, quizás un poco sin conocimiento de lo que se estha dando, y también están viniendo de países como Brasil, que ya con Bolsonaro pues ya ha habido un éxodo también, que buscan llegar sobre todo a Estados Unidos. Entonces, pero yo que sobre todo quería mencionar otro problema. El otro problema muy, muy serio, que se había estado comentando en el programa, es la incursión del crimen organizado en el fenómeno migratorio. Porque aún y cuando transiten por México libremente, tienen el problema de que ya el negocio del narcotráfico es impresionante. Ahí estaba escuchando hace poco al que fue el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Donatiu Guillén, que él hablaba de que son alrededor de $1,000 millones que representa al mes el negocio del tráfico y la trata de personas. Entonces se ha convertido en un negocio mayor para el narcotráfico o para los grupos delincuenciales que lo que era el negocio del tráfico de droga, en el caso de México. Entonces, bueno, el problema es mayúsculo y también escuché que estaban comentando de que son muy pocos los que realmente logran transitar por México. En la frontera se detienen alrededor del 50% de los que intentan cruzar México, en la frontera sur. En la frontera norte, ya en el lado de Estados Unidos, alrededor del 30% y casi el 20% logra llegar a Estados Unidos en condiciones muy adversas, bajo las sombras, sin muchas veces tener la posibilidad siquiera del asilo. Sí, pero aquí hay, profesor, aquí hay algo que con toda esta radiografía que usted nos hace es un problema muy grave, pero quiero volver al punto que planteábamos, de hecho, como pregunta en nuestros titulares, con respecto a la génesis, las razones. Es el país más pobre del continente, lleno de necesidades, cada día con más problemas, con una profunda vulnerabilidad política, económica y social. Si Estados Unidos realmente quisiera hacer algo por ese país, cuando dice que es su gran socio, de hecho en las últimas horas envía emisarios para ofrecer ayuda, ¿realmente qué es lo que debería hacer Estados Unidos como Estado? Sí, creo que entiendo ya bastante mejor la pregunta. Realmente para Estados Unidos no sería prácticamente nada. O sea, Estados Unidos es el principal país de inmigrantes del mundo, con mucho. Para ellos recibir a los migrantes de Haití, incluso si fueran todos, que son 1.6 millones, según los últimos datos que tengo, no es un problema mayúsculo. Ahora los que estaban en Ciudad Acuña, en el norte, ya tratando de cruzar a Estados Unidos, eran alrededor de 10,000, que sinceramente no es un problema mayor para Estados Unidos. Incluso si sabemos que Estados Unidos necesita de los inmigrantes para echar a andar su economía. Nosotros hemos hecho estimaciones muy importantes acerca de esto para desmitificar toda esta política de Estados Unidos de cerrar
un poco la frontera, de no permitir el libre tránsito, ¿no?, de las personas. Y Estados Unidos requiere alrededor para cubrir su demanda laboral. En los últimos 15 años han tenido alrededor de 45% de esa demanda ha sido cubierto por inmigrantes que son necesarios. Y aquí podemos hablar de todos los tipos, ¿no?, de inmigrantes. Entonces, realmente estamos hablando de muchos millones de personas que son necesarias en Estados Unidos para la economía y que además les rinden beneficios económicos impresionantes. Las contribuciones al Producto Interno de Estados Unidos por los migrantes son gigantescas. Estamos hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. El 40% en los últimos 15 años se debe a la aportación de los migrantes. Entonces son cuestiones que se tienen que poner sobre la mesa para discutir el problema. Pero además, yo creo que es de manera más fundamental, la forma en que el imperialismo norteamericano domina y hegemoniza en la región implica que nosotros estamos transfiriendo, además, una cantidad impresionante y cada vez mayor de riqueza a Estados Unidos. Entonces, yo creo que ellos tienen una responsabilidad muy importante, muy seria, para acabar con estos problemas, y más en el caso de un país que ha sufrido los embates del imperialismo y del capitalismo neoliberal de manera brutal en los últimos años. Por algo es uno de es el país más pobre de América Latina y uno de los que está expuesto a más problemas que también son generados por las grandes potencias. Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando también de las cuestiones como la pandemia. En fin, y para los que no llegan además vacunas, o llegan muy pocas. Que llegan realmente muy pocas. Y si los aliados a través de ese grupo de contacto quisieran hacer algo, por lo menos deberían suplir todas las vacunas que necesita el país, porque ahí están además los representantes de las principales potencias del mundo. Profesor, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, expectativa por la decisión judicial contra el dictador Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas durante su gobierno. Hace una semana, después del caso, postergó la decisión para este miércoles. A Fujimori se le acusa de ser el principal responsable de estos crímenes. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. En Noticia Perú, la justicia vuelve a postergar el inicio del juicio al dictador Alberto Fujimori por la responsabilidad en la esterilización forzada de más de 300.000 mujeres realizadas durante sus 10 años de mandato. El juez Rafael Martínez volvió a postergar este miércoles por tercera vez su decisión sobre si abrirá un juicio oral contra el expresidente
presidente Alberto Fujimori por la denuncia de esterilizaciones forzadas durante su gobierno. El magistrado suspendió la lectura de la resolución sobre Fujimori y varios de los exministros de salud, que está siendo traducida al quechua en cada audiencia. Se reanudará el próximo 11 de octubre. El expresidente y sus exministros se enfrentan a la acusación de la Fiscalía, que defiende que los abusos se produjeron en el marco de su programa de salud reproductiva y planificación familiar. Más de 300.000 mujeres a las que les ligaron sus trompas sin su consentimiento entre 1996 y 2000, durante el último periodo del expresidente Alberto Fujimori, han acudido a organismos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos. María Elena Carvajal, activista de derechos humanos y presidenta de la Asociación de Esterilización Forzada de Lima, fue esterilizada el 18 de septiembre de 1996 en un hospital. Hoy, alza su voz para exigir justicia y verdad. Los abogados de la defensa de los acusados están tratando de archivar y ponen pretextos para poder que esto se dilate más y no se efectúe. Pretenden archivar este caso de más de 1.312 víctimas. El fiscal ha puesto 182 evidencias claras y contundentes de que esto fue un delito de lesa humanidad, lo que se produjo no solamente con estas 1.312, sino más de 300.000 mujeres. Estas mujeres siguen esperando verdad, justicia y reparación, y han denunciado que no ha existido un compromiso por parte del Estado en años anteriores. Ahora corresponde al gobierno actual esta tarea, aunque la misma oposición fujimorista que ha permeado las instituciones lo impidan. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Espinosa, profesor, periodista, analista político, nos acompaña desde Lima. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciada Tatiana, ¿cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Por qué cree usted que de nuevo se posterga esta decisión judicial? Bueno, hay siempre la tendencia del Poder Judicial de dar largas, como se dice acá, a estos asuntos que son asuntos más o menos contenciosos y que ponen en jaque a los grupos más reaccionarios. El Poder Judicial está fuertemente infiltrado por elementos de la derecha, del APRA, de los grupos más conservadores y además más corruptos. Ha habido un periodo de corrupción muy larga en el Poder Judicial que ha permitido que muchos jueces se vinculen a intereses malsanos y cuando tienen que enfrentar ese tipo de acciones prefieren tirar para adelante el asunto y no resolver. Pero de todos modos me parece que este asunto se va a resolver. Hay una nueva convocatoria para el 11 de octubre y creo que será la última posibilidad que tiene el Poder Judicial para denegar lo que constituye un requerimiento esencial, porque se trata de un caso realmente dramático. Son 350.000 mujeres que fueron esterilizadas. Si nosotros concebimos la posibilidad de que estas mujeres hubiesen podido tener un promedio de 3 hijos después, en lugar de si no hubiesen sido esterilizadas, tendríamos que en realidad este procedimiento ha cegado la vida a más de 1 millón de personas que no han vivido precisamente porque las madres fueron esterilizadas. Y este es un procedimiento que se utilizó contra las poblaciones marginales, contra las poblaciones quechua hablantes, las poblaciones rurales, es decir, las gentes de los segmentos más pauperizados y deprimidos de la sociedad peruana. Esto formaba parte de una campaña de exterminio de los pueblos originarios. Esto tiene que ver con el hecho de que cuando la Comisión de la Verdad establece los daños ocurridos y registrados en el periodo de la violencia, se señala sin ninguna duda que el 75% de las víctimas de la violencia en el Perú fueron quechuahablantes, fueron pobladores de las zonas rurales de nuestro país. Fueron poblaciones marginales las que sufrieron los efectos de esta violencia. Entonces hay efectivamente un mecanismo a través del cual el gobierno de entonces, el gobierno del señor Fujimori, lo que quiso fue eliminar a un segmento de la población.
hizo una política de exterminio contra las poblaciones originarias. Parte de este exterminio fue esta política de esterilización. La política de esterilización forzada a todas estas mujeres. Profesor, una pregunta ya en el marco de esta coyuntura judicial. ¿Hay un choque de trenes? ¿Hay enfrentamiento entre Fiscalía y los jueces quienes llevan el caso? Y se lo pregunto porque para la Fiscalía es muy clara la petición. El dictador Fujimori es el principal responsable, fue el que tomó la decisión de haber ejecutado esta medida. Claro que sí, hay siempre ese choque. También cuando se analiza el caso de Fujimori mismo, la Fiscalía tiene posiciones mucho más claras y mucho más definidas que los que asume el Poder Judicial. Siempre la Fiscalía es la que presiona y exige sanciones y sentencias más drásticas y medidas administrativas y penales más definidas. En cambio, los jueces buscan contemporizar y disminuir y atenuar el nivel de este tipo de sanciones. Hay ciertamente en el Poder Judicial un mayor nivel de corrupción y de mayor nivel de presión de grupos conservadores que de alguna manera tienen dominado una parte significativa del Poder Judicial. Esta es una lucha constante por depurar el Poder Judicial y por crear condiciones para que la Administración de Justicia responda realmente a los requerimientos racionales de lo que significa la aplicación de normas elementales de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Caso la necesidad de justicia. En caso tal de que se falle en contra del dictador Fujimori, que cumple una condena de 25 años por otros crímenes de lesa humanidad, ¿cuánto se calcula, de acuerdo a la justicia peruana, que aumentaría esta condena? Bueno, en realidad esto no solamente va a significar un incremento de la condena para el señor Fujimori, que sería más o menos 25 años de prisión, sino además para otros importantes representantes del Fujimorismo. El doctor Aguinaga, por ejemplo, actualmente es congresista de la República, es el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, nombrado precisamente por el Fujimorismo, es un dirigente caracterizado de ese partido. Y como él, hay otros funcionarios que han sido ministros o que son funcionarios del gobierno de Fujimori y que ahora tienen funciones también más o menos reconocidas en la estructura del Estado porque son asesores de parlamentarios y que están vinculados a este ilícito penal. Entonces, las penas que se solicitan por parte de la Fiscalía no solamente llevan a prisión efectiva al presidente Fujimori, sino también al doctor Aguinaga y a otros altos funcionarios del equipo fujimorista. Y además ciertamente comprometen a Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori fue en esa época primera dama de la nación, es decir, representaba al poder del Estado, digamos, en una función que era adjunta a la presidencia de la República. Luego Keiko Fujimori encubrió todos estos crímenes y los negó, y más bien señaló de manera reiterada que esta política formaba parte de la política de planificación familiar, como si fuera el intento de planificar la familia, el esterilizar mujeres en condiciones sumamente deprimidas, en condiciones prácticamente inhumanas de sobrevivencia, como son las poblaciones de las zonas rurales. Exterminar una población, es imposible que no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, tenía al lado al poder mismo. Profesor, muchísimas gracias por ese análisis. Bueno, que se haga justicia, esperemos la decisión que se tome el próximo 11 de octubre por parte de la justicia. Muy buenas noches. Confiamos que eso será así. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Cerramos esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.